Vamos a la palabra del Señor. La semana pasada entonces hablé de esos ataques que vienen de afuera, pero hay un ataque que viene desde dentro de la propia iglesia. Mateo 7, estamos hablando de Mateo 7, capítulo 15. Estamos estudiando el Sermón del Monte, ya estamos casi cerrando y quiero recordarte, hermano, que ya al final el Señor empieza con aplicaciones y exhortaciones finales. Hay una expectativa de santidad para tu vida, pero no puedes tú alcanzar la santidad por ti mismo. Necesitas a Dios, necesitas a Jesús, necesitas conocerlo, hablarle, estar cerca de Él, tener una vida donde estés buscando constantemente la ayuda del Señor. Ya entendimos eso, esos son los hijos del reino. No podemos solos, necesitamos al Señor. Pero tú que ya tienes esta promesa, que ya escogiste el camino angosto y confesaste que Jesucristo es tu Señor, tienes que entender que hay enemigos, tienes que entender que hay peligros. Y el peligro que el Señor Jesús enfatiza como Rey de Reyes, el peligro que Él pone la lupa para que sea notorio a aquellos que somos parte del reino de los cielos, son los falsos profetas. Versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Es la voz de un padre. Es la voz de el padre que ama a sus hijos. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De los falsos profetas. Pon atención en eso. Por sus frutos los conocerán. ¿A quién? A los falsos profetas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Que el Señor maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores, que merece toda la gloria, nos dé entendimiento hoy en su palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya hablamos de los frutos, de la importancia de dar fruto de una manera genérica a la iglesia. Yo creo, hermano, estoy seguro que el Señor viene por fruto para toda la iglesia. Es lo más importante. El Señor en el día de su venida va a preguntar: ¿qué hiciste con el fruto? O mejor dicho, ¿dónde está el fruto? No nos va a venir a decir cuántos versículos te aprendiste, ni cuántas veces leíste la Biblia, ni cuántos dones y señales manifestaste, aunque todo eso pueda ser importante y tenga su lugar. No quiero que nadie vaya a decir: pues ya el pastor dijo que no hay que leer la Biblia. No, de hecho, si no lees la Biblia no vas a dar fruto. Pero lo que quiero poner en énfasis es que al final el fruto, la manifestación, y ya hablamos del fruto, lo que dice Pablo acerca del fruto, ya vimos lo que dice en Efesios, lo que dice en Gálatas, y el fruto tiene que ver con ¿qué? Con el carácter. Y créeme, hermano, que esa es la parte más importante y es la que a veces menos importancia le ponemos. Se está manifestando en mí la paz, el amor, la bondad, la benignidad, la justicia, la fe, la mansedumbre. Esa debería ser la lucha de nuestras conciencias. Y aunque ya lo hablamos de manera general, todos nosotros somos llamados a dar fruto del Espíritu. Jesucristo es muy particular. De hecho, hermano, yo creo que la interpretación directa de este pasaje está enfocada a los falsos profetas.
Enfocar, hermano, la manifestación de fruto a toda la iglesia, eso es una implicación, está implícito en el pasaje. Todos debemos de dar fruto. No obstante, hermano, cuando el Señor habló a esa multitud que lo estaba escuchando, ahí había también fariseos, saduceos, escribas. Y Él sabe que están ahí no con un corazón sano ni dispuesto. Él sabe que están ahí porque son opositores del mensaje que Él trae. Por eso Él ve la necesidad de decir a las multitudes: cuídense de los falsos profetas. Que por cierto, aquí hay algunos. Eso ya es un agregado mío. Pero el Señor Jesús sabía que ahí estaban. Entonces quería, número uno, advertir, alertar a sus escogidos. ¿A quién? A los que son luz y sal, a los bienaventurados, a los que escogieron el camino angosto y la puerta estrecha. A ellos les dice: cuídense. Pero también quiere que se den cuenta que están ahí entre ellos y los distingan. Cuídense. ¿No es esta una voz de un padre? ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho: cuídate? ¿Cuántas veces nuestros padres nos llegaron a decir: pon cuidado? Esa es una voz paterna. A veces uno como hijo escuchaba a los padres decir: cuídate, pon cuidado. Ay, vas a empezar. Así somos, ¿verdad? Ay, vas a sermonearme. Sí, me sé cuidar, ya tengo 30 años, 40 años, sí me sé cuidar. Pero un padre nunca va a dejar de anhelar que sus hijos estén protegidos. Cuídate, tápate, ponte un suéter, llévate un paraguas, está lloviendo, cuídate. No te vengas por calles que estén muy solas, fíjate a todos lados, cuídate. Cuando tengas pláticas en tu escuela, cuídate, fíjate bien lo que te están diciendo tus compañeros, no te dejes engatusar por cualquiera. Si vas a viajar, cuídate, que tu maleta no esté sin vigilancia, cuídate. ¿Cuántas voces de cuidado no les damos a nuestros hijos y nuestros padres nos dan a nosotros? Pues esta es una voz muy importante que habla del amor y que habla de la preocupación y la realidad de un peligro. Cuídense de los falsos profetas. ¿De cuántas cosas no pudo haber dicho el Señor que nos cuidáramos? ¿De cuántas? Yo creo que hay muchas. Pero es interesante que ni siquiera dice: cuídense de Satanás. Es interesante que no dice, no sé, cuídense de los intereses de las tarjetas de crédito. Él es directo: cuídense de los falsos profetas. Pero lo más interesante, hermano, es que los falsos profetas, pon atención aquí, número uno, han existido desde siempre. Y número dos, siempre surgen de adentro. Eso es algo muy interesante. El Señor les dice: cuídense de los falsos profetas, porque siempre han habido. Pero número dos, cuídense porque están adentro de ustedes. Por eso los identifica ahí con los fariseos. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de ese peligro de un falso liderazgo. Vamos a hablar del peligro de una dirección ministerial equivocada, peligrosa. Hermano, nosotros tendemos, hermano, a dar por sentado que cualquiera que habla de Dios, que tiene una Biblia abierta y que quizá tiene un poco de carisma para hablar la palabra del Señor, o que tiene mucha gente alrededor escuchando sus disertaciones, podemos dar por sentado que deben ser ministros de Dios. Pero ¿por qué el Señor dirá: cuídense? No significará que un primer foco de peligro son todos aquellos que hablan la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 29. Sé, fíjate cómo empieza: sé, es una seguridad. No hay espacio para la
indecisión o la indefinición. Pablo lo sabe. Está completamente seguro. ¿Por qué? Porque ya lo ha visto antes y porque lo ha leído en las Escrituras. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar discípulos tras de ellos. Por tanto, estén alerta. Hasta ahí. Estén alerta. Esto es otra manera de decir cuídense. Es otra manera de decir cuidado. Una vez más vemos a Pablo en un tono paternal. Estén alertas, y quizá con un tono de mayor urgencia. Alerta, que es una voz de alerta, es casi un grito, es casi una alarma. Hermano, cuando tú escuchas, hermano, si ahorita escucháramos la alarma sísmica, eso es una voz de alerta. ¿Y qué haríamos, hermano? Pues saldríamos todos, ¿verdad? Ordenadamente, por supuesto, buscaríamos la más cercana y sin empujarnos de manera ordenada, saldríamos, porque hay una voz de alerta. Pero ¿quién o qué pensarías de aquel que se quedara en su lugar plácidamente diciendo, pues no sé ni qué es eso, no sé para qué le ponen tanto atención, no sé para qué le ponen tanto cuidado, pues ni que hubiera pasado algún día una desgracia? Pero el punto que voy, hermano, es la voz de alerta tiene que hacer que pongas atención, cuidado y hagas algo. Podemos quedarnos impávidos, o estamos locos o estamos muertos. Pero dice aquí Pablo, pongan atención con las voces de alerta o estén alerta de dos cosas. Pon atención, número uno, los lobos rapaces que vienen de afuera, son lobos, hermano. Muchos pueden interpretar, es que estos son los lobos con piel de oveja de los que habla Jesús. Yo te digo, no son estos. Porque aquí es claro, el apóstol Pablo dice, vendrán lobos rapaces. Estos no están disfrazados, estos no tienen pieles de oveja, estos son descaradamente lobos. Vienen de afuera para meterse adentro y destruir los rebaños. ¿Sabes quiénes son estos lobos rapaces? Si tú quieres una interpretación, o mejor dicho, una aplicación actual, el feminismo, el ateísmo, el movimiento lésbico gay. Pero dice que van a venir de adentro maestros, y de eso es lo que estamos hablando ahora. Maestros que van a traer o acarrear discípulos tras de sí. Entonces, hermano, Jesucristo dice, no tienen que nada más mirar afuera, tienen que mirar adentro de la iglesia. Y no hablo necesariamente solo de la iglesia local, por supuesto que no. Tenemos que mirar a toda la iglesia universal. Al interior de la iglesia local se levantan también falsos profetas. Porque cada vez que tú escuchas a una persona que te dice algo en secreto y te dice, pero no se lo vayas a decir a los ancianos. Cuando hay uno que te insinúa que no le digas lo que él te está diciendo, ni al pastor ni a los ancianos, eso es tanto como decir, hermano, mejor dicho, es suficiente para que se prenda una voz de alarma. ¿Por qué no quiere que el pastor se entere? ¿Por qué no quiere que los ancianos se enteren? Así que ¿hay falsos profetas en los púlpitos? Sí. ¿Hay falsos profetas en las bancas? Por supuesto que sí. Por eso Jesús se los dijo, cuidado, porque están aquí. Debería de tener la suficiente, ¿cuál será la palabra? Sensibilidad, para que si alguien entre nosotros mismos contraría algo que estamos enseñando, puedas tú, hermano, venir y platicarlo. Porque si es el pastor el que está equivocado, tendría que ser corregido también. Pero en el momento que alguien te dice, pero que no se enteren, que sea aquí entre nos, es que esta es enseñanza que ni el pastor entiende, pues pónganme a prueba. A lo mejor tienes razón, soy bastante ignorante e incapaz, pero ¿por qué no me pones a prueba? Dame chance de ver si puedo estar a tu nivel.
Pero en el momento que te dices que el pastor no lo entiende, el pastor no es capaz, esto es una doctrina muy profunda, es una enseñanza a otro nivel, que se quede entre nos, ya es una señal de alarma, porque en medio de nosotros. Mira entonces, hermano, lo que Jesús dice. Dice, vienen vestidos de ovejas. Jesucristo dice, vienen vestidos de ovejas. Pon atención, no dice que vienen como ovejas. Tampoco dice que son lobos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero quiero que notes, no son lobos que parecen ovejas, sino que traen vestidos de ovejas. A ver, es que esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la época bíblica, ¿quiénes se vestían con pieles de ovejas? Los pastores de ovejas. Obviamente de sus propios animalitos ellos confeccionaban ropa. Entonces, ¿cómo podías tú identificar el oficio de uno que se dedicaba a cuidar ovejas en el campo? Por su ropa. Entonces lo que él está diciendo es, ellos se visten. ¿Cómo qué? Como pastores. Ellos se visten como ministros de la palabra. Tienen características que pueden ser propias de un pastor: enseñar, compartir, aconsejar, consolar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, visitar. Y todo esto deberíamos de hacerlo nosotros, entre nosotros mismos, porque todo esto es un trabajo que cualquier cristiano puede hacer. El asunto es que el corazón es el que se va a tener que poner a prueba conforme pase el tiempo. No estoy diciendo con esto que todo aquel que visite lo rechaces, no, porque puede tener un corazón correctamente bien intencionado. Lo que estoy diciendo es que por eso es tan difícil identificarlos, porque parecen pastores, tienen actitudes que son propias del trabajo pastoral. Lo que está diciendo el Señor Jesús es difícil identificarlos, no es tan sencillo. Por eso la segunda cosa que dice, vean sus frutos. No nada más vean que parece pastor, no nada más vean que hace cosas que son propias de un ministro de Dios. Tienen que ver un poco más y tienen que ver sus frutos, su vida, su motivación, lo que realmente lo mueve. Eso es lo que les va a ayudar a identificarlos. Entonces, ¿cómo puedo hacer si es complicado? Porque todo apunta a que puede ser que sí hablan bien. Ahorita voy a dar más características, hermano. Vas a entender esto un poco más adelante. ¿Cómo entonces vamos a hacer? Veamos los frutos. Los frutos, el Señor Jesucristo no abunda mucho, no nos dice mucho, solo nos dice el fruto. El fruto tiene que ver, ya lo dijimos, con carácter, tiene que ver con manifestaciones de vida, tiene que ver con santidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es nada más lo que vemos en el púlpito, ni tampoco es nada más lo que vemos en las redes sociales, ni tampoco es nada más lo que percibimos en una plática cara a cara. Tenemos que dar más tiempo y poder mirar más detalles de su vida. Por eso, hermano, un pastor es un reloj público. Porque mira, hermano amado, el único reloj de todos los relojes que hay aquí, ¿cuántos traen reloj? Si traes celular, traes un reloj. Si traes un reloj en tu muñeca, pues traes dos relojes. Quizá alguien traiga un reloj todavía extra en su bolso, pero el único reloj al que todos pueden ver al mismo tiempo es ese que está allá atrás. Voltea a verlo. Es el único reloj público. ¿Qué pasaría si ese reloj, en vez de decir 5 para la 1, dijera que son las 12:30 y tú voltearas a verlo? ¿Qué dirías? Si no traes un reloj, dirías, ay, ¿estará bien o no? ¿Estará bien o no?
Te preguntarías, ¿o no? ¿Y qué harías si tú no traes reloj y te parece que hay algo raro en ese reloj? ¿Qué harías? ¿Buscarías a alguien que te confirmara si está bien o no? Ok. Ahora, si tú traes un reloj y de manera inmediata puedes confirmar y te das cuenta que ese reloj está mal, que tiene 1 hora de retraso, 1 hora y media de retraso, ¿cuál sería tu pensamiento? No vale la pena seguir confiando en ese reloj. O 2, voy a ver con quién hablo para que puedan corregir ese reloj. Pues todo eso pasa con los pastores. Porque el único que tiene una vida a la que todos ven al mismo tiempo es el pastor y los ancianos de cada iglesia. Es el único. ¿Y qué pasa si el pastor se atrasa o se adelanta? Pues va a haber un juicio inmediato. Si tú traes un reloj y ese reloj lo traes con 5, 10, 15 minutos adelantado o atrasado, pues no pasa mucho, hermano, porque tú lo traes ahí, nadie lo ve. Pero con los relojes públicos es distinto. Ahora, un reloj público, un pastor, un ministro, es visto. Y en primera instancia lo vemos y confiamos en ellos. ¿Sabes cuál es el peligro de un reloj público que esté adelantado o atrasado? Que termines tú diciendo, pues es que ese es el reloj público y pues ni modo, todos hay que hacer lo que ese reloj dice, y que todos pusieran la hora a las 12:30. Eso sí es un terrible peligro, porque entonces todos estaríamos locos. Si son las 12:30 y hay otros relojes que marcan las 12:30, ¿por qué todos vamos a caminar a las 12:30? Pues es que el reloj público lo dice. Pues muchos así caminan, señoras y señores. Pues es que el pastor lo dijo, es que el apóstol lo dijo, es que el profeta lo dijo, y pues ni modo, todos hay que, si el profeta danza así, pues todos así. No, señoras y señores, si tú ves algo, ¿dónde tienes que confirmar? Hay un horario mundial, hermano, que dice qué hora es en cada región. Bueno, pues hay un reloj universal que dice cómo se debe de marcar la vida de una persona, y ese reloj se llama palabra de Dios. Cuando el reloj público llamado Pablo, apóstol Pablo, llegó a la tierra de Berea y él enseñó la palabra de Dios, los bereanos lo vieron, bueno, usted marca tal hora, ok, don Pablo, don apostolazo Pablo, suena muy bien, creemos que es de bendición, nos parece que, pero déjenos ir al reloj universal para confirmar que usted está marcando bien la hora. Alguien dirá, pastor, eso no está en la Biblia. Bueno, quizá no como lo acabo de decir, pero sí dice que cuando Pablo llegó a Berea, Pablo dijo, los bereanos fueron más fieles, más nobles que cualquiera, porque fueron a consultar las escrituras para confirmar que todo lo que yo decía, así fuera. Entonces, hermano, hay relojes públicos, pero tú no puedes marchar en base a los relojes públicos que se llaman pastores, ancianos, diáconos o como tú quieras. Tienes que tener seguridad en que hay un reloj universal que se llama bendita, santa, poderosa, inerrante palabra de Dios. El problema es que hay relojes muy atractivos, muy adornados. Ahí está el reloj, hermano, con una cita bíblica muy bonita, pero no sirve. Pues así, hermano, perdóneme usted, pero a veces tenemos pastores, ministros, apóstoles, profetas, ancianos, diáconos, que no dan la hora, pero son muy carismáticos, hacen señales, hacen prodigios, nos despiertan cuando nos quedamos dormidos. Bueno, vamos a dar la hora, ¿verdad? Porque no fuimos puestos aquí nada más de adorno. ¿Qué es lo importante entonces de un reloj? Que dé fruto. Y ese fruto, hermano, es producto de la palabra de Dios en la vida de cualquiera de nosotros, de manera particular en un ministro. Entonces, la advertencia es: tienes que tener más sensibilidad ante cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es el que está sentado junto a ti
y que en algún momento te va a querer compartir algo de Dios, hasta el que está en el púlpito o el que está en el video de internet o el que está en las redes sociales. Porque tú no sabes de qué, por dónde va a llegar la falsa profecía. Lo que sí sabemos es que estamos expuestos a falsa profecía, porque Jesús lo dijo. Bueno, tenemos que aquí decir algo rápido. ¿Qué es un profeta? ¿O qué es profecía? Muy rápido, lo hemos dicho ya. Profecía es un mensaje que se da de parte de alguien más. Por lo tanto, el profeta es aquel que da el mensaje de parte de alguien más. Si te das cuenta, la descripción, hermano, tú lo puedes buscar en cualquier diccionario, ve al Strong si quieres. Te vas a dar cuenta que la palabra profecía no tiene nada que ver con la predicción del futuro. No tiene nada que ver con avisar de algo que va a pasar en un tiempo distante. Aunque la profecía, es decir, el mensaje, puede alertarnos acerca de algo que va a ocurrir, no es la característica esencial de la profecía o del ministerio de profecía. Es un mensaje que se da de parte de Dios. Por lo tanto, la profecía ha existido siempre, toda la vida, y no es exclusividad de los llamados profetas. Porque la profecía, el mensaje de Dios, no ha dejado de predicarse durante 2000 años de historia de la iglesia. Así que, hermano, no te vayas con la mentira de los falsos profetas de hoy, donde dicen que debe haber profecía en la iglesia, como que si fuera esto algo accesorio a toda la enseñanza y a toda la predicación que una iglesia ya tiene. Porque en la predicación y en la enseñanza que se da en una congregación, ahí va implícita la profecía. Cada vez que abrimos la Biblia, estamos accediendo a la profecía. Este es el mensaje de Dios más seguro. No necesitamos profetas que nos vengan a traer mensaje nuevo. Eso si alguien te dice es que hay que escuchar un mensaje nuevo, diferente, hermanos, es un falso profeta. Ya no hay revelación agregada a la palabra de Dios. No necesitamos revelación agregada. La Biblia ya se terminó de escribir. Cuando alguien se levanta en las iglesias y dice, así dice el Señor, ¿cómo es posible que creamos que el Señor está agregando algo a lo que Él ya escribió? Pon atención en esto. Si alguien dice, así dice el Señor, y dice algo diferente o agregado a lo que ya está escrito en la Biblia, es un falso profeta. Ahora, si alguien dice, así dice el Señor, y lo único que hace es decirnos lo que ya está escrito en la Biblia, es un falso profeta, porque no lo necesitamos, porque ya está escrito en la Biblia. Los falsos profetas fue un tema tan preocupante en la iglesia primitiva que no solo Jesús advirtió de ella. Todos los apóstoles que escribieron en la Biblia advirtieron de los falsos profetas, a tal punto que incluso no se detuvieron a decir sus nombres, para que quedara más claro algunos casos muy específicos que ellos miraban como un peligro. Alguna ocasión, hermano, a mí me han dicho, es que no diga nombres, pastor, es que no está bien que diga nombres, hay que ser educados. Pues yo creo que Pablo era un poco mal educado, porque él se atrevió a decir de quién tenían que cuidarse. Es que, hermano, a veces hay que ser claros, porque no tenemos todos los elementos a veces, o no somos lo suficientemente dedicados a la palabra de Dios. Tú como padre, si tú ves que hay una persona, un amigo, un vecino
alguien que tú ya detectaste que puede ser mala influencia para tu hijo, le vas a insinuar, oye, mira, si se acerca un chavo así como que con un tatuaje y con los pelos parados y que se para en la esquina y te llega a ofrecer droga, tú pon cuidado. Pero todos saben que a ese tatuado de pelos parados que vende droga en la esquina, todo el mundo sabe que le dicen el Memo. ¿Por qué no mejor le dices, ten cuidado con el Memo, porque vende droga y anda buscando cualquier incauto para decirle? ¿Por qué con indirectas? A veces es necesario decir, Pablo lo hizo. Si todos los apóstoles, ¿sabes quién es el único apóstol que no hace una mención tan específica acerca de los falsos profetas? Santiago. De ahí, hermano, todos los demás escritores del Nuevo Testamento advierten de los falsos profetas. Muy rápido. Juan advierte en el capítulo 4:1 de su primer carta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y cómo hubiera querido que Juan hubiera dicho unos cuantos falsos profetas, pero dice muchos falsos profetas. Abre tus oídos, hermano precioso. Muchos. ¿No te parece que como cristianos debemos estar bien truchas? Hermano, muchos hoy son cazadores de predicadores en internet. Van de predicador en predicador. Pero ¿sabes cómo van de predicador en predicador? Como los que buscan Netflix una película, a ver cuál me agrada, a ver qué película me llama la atención. Así andamos de predicador en predicador, a ver cuál me gusta, a ver cuál me agrada, a ver cuál es de mi estilo. Seguro que lo vas a encontrar, hermano, porque Satanás es un perfecto cazador. Esta es una voz de advertencia. Muchos. Segundo los Corintios 11:13, Pablo dice, y te estoy leyendo solo unos cuantos textos porque hay muchos que abundan, solamente es un ejemplo de cada apóstol. Ya vimos a Juan. Pablo dice en Corintios 11:13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo no nada más habla de los falsos profetas, habla de los falsos apóstoles, porque al final los falsos apóstoles son falsos profetas. Oye, hermano, hay una parte de la iglesia cristiana moderna que está embelesada por los apóstoles. Defienden más a sus apóstoles que a Cristo. Si tú les dices, se me hace que Jesús a lo mejor no nació en Belén. Hay quienes dicen que nació en, no sé, en Egipto. Y te pueden decir, interesante doctrina. Pero cuidado con que les digas, no, eso que se fumó tu apóstol, quién sabe qué fue. Eso no está en la Biblia. No te metas con mi apóstol, aunque usted no diga amén. Hermano amado, yo estoy cada vez convenciéndome más que los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, cuando Pablo habla de los apóstoles, se está refiriendo a los apóstoles que en su época vivieron. Y los apóstoles que en su época vivieron solamente fueron 12, Santiago y Pablo, nada más, señoras y señores. Así que cuando queremos traer ese pasaje a nuestra época actual, creo que estamos faltando el respeto a la palabra. Hoy hay apóstoles solo de una clase. Los únicos apóstoles que hay hoy y que han habido en toda la historia son aquellos que son enviados por la iglesia a predicar el evangelio. ¿Y sabes cómo les llamamos hoy? Misioneros. Porque apóstoles de Cristo, enviados por Cristo a través del Espíritu Santo, solo hubo 12, más el abortivo llamado Pablo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles?
A semejanza de los de Efesios capítulo 4 o Efesios capítulo 2, ya no hay señoras y señores. Estamos, pastor, pero es que la Biblia dice, Efesios 2, que la iglesia tiene que ser construida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. A ver, vamos con calma. Si el fundamento son los apóstoles y profetas, ¿de qué año estamos hablando? Siglo I, ¿estamos de acuerdo? Ahí fue donde escribió Pablo eso, siglo I. Cristo es la piedra del ángulo. Dice también Efesios capítulo 2, Él es la piedra del ángulo, es decir, la piedra que le da cohesión y unión a todo lo demás. Pero los fundamentos están abajo de la construcción, son los apóstoles por un lado y son los profetas por otro lado. Y sobre eso se va construyendo la iglesia. La iglesia se comenzó a construir en el siglo I, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Llevamos 2000 años de construcción de iglesia, ¿estamos de acuerdo? Si tú me dices hoy, cuando la iglesia ya lleva tantos años de construcción, si tú me dices, es que hay que poner apóstoles, es que la iglesia necesita apóstoles y necesita profetas. A ver, permíteme, lo que me estás diciendo es que tire 2000 años de construcción para que le rasque a los fundamentos, para meter un apóstol moderno hoy, insertarlo ahí. Tengo que destruir los fundamentos. ¿O me estás diciendo que no tiene fundamentos, que en 2000 años de iglesia no ha habido fundamentos? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Porque si no ha habido fundamentos y los apóstoles modernos son los que tienen que estar ahí, entonces la iglesia en 2000 años es un fraude. Hemos vivido un fraude, señoras y señores, yo no creo eso. Para meter la doctrina de un apóstol moderno, guatemalteco, americano, mexicano, de donde tú quieras. ¿O tengo que creer que ese apóstol y profeta es un apóstol falso cuando me dice que él tiene que estar en el fundamento? ¿Quiénes son los apóstoles y profetas? Son los apóstoles y profetas que Pablo identifica. ¿Quiénes son? Los 12 apóstoles del Cordero, que por cierto la Nueva Jerusalén dice que son los fundamentos, ahí lo certifica. Ni siquiera Pablo aparece en los fundamentos de la iglesia de la Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes son los profetas? Son los mismos de los que Jesucristo le habló a los de Maús. Ustedes debieron haberme encontrado en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los del Antiguo Testamento, todos los que nos anunciaron, que el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, que dice, aquellos que en la antigüedad indagaron para descubrir, conforme el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando iba a venir el Mesías y los sufrimientos que tendría. Entonces, ¿quiénes son los profetas? Son los que escribieron todos los mensajes mesiánicos en el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los vasos que Dios usó para fundamentar la iglesia en el primer siglo. Y muchos de ellos dejaron escritos en el Nuevo Testamento. No necesitamos apóstoles ya. No necesitamos profetas. ¿Significa que no hay apóstoles? Si acaso hubiera, son misioneros. Aquellos que van, fortalecen iglesias, dan su vida si es necesario para que se afirmen congregaciones. ¿Y quiénes son los profetas de hoy? Los que se paran en los púlpitos a lo largo y ancho del planeta cada domingo, para que la palabra de Dios fluya de la Biblia hacia el pueblo de Dios y no de las imaginaciones y las fantasías de pseudo predicadores. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Mira, Pablo ya está declarando que ya se habían levantado. Si ya se levantaron, se van a seguir levantando, hermano. Así como habrá también falsos maestros. Mira, falsos profetas y falsos maestros. Como que hay una distinción, aunque al final son lo mismo. Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Entonces, ¿qué van a hacer estos falsos maestros? Sembrar herejías, enseñanzas falsas, enseñanzas fuera de la Biblia, negando al Señor. Hay muchas formas de negar al Señor Jesús, hermano. Trayendo sobre sí destrucción repentina. Judas, uno más, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo.
se infiltran dentro de ustedes y convierten la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Judas es muy claro, la gracia de Dios es libertad, pero no es libertad para tener libertinaje. Es una libertad que nos mueve a la santidad, no al libertinaje. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, si te das cuenta, hermano, algunas cosas comunes según estos 4 apóstoles. Número 1, hermano, es que van a sembrar herejías, enseñanzas falsas, enseñanzas fuera de la Biblia. Número 2, hermano, van a negar a Jesús. Van a negar a Jesús, aunque usen el nombre de Jesús. Aunque prediquen el nombre de Jesús, van a negar a Jesús. ¿Cómo van a negar a Jesús? Con sus frutos. Esta es la tercera característica. Y la tercera característica, van a promover el libertinaje, la inmoralidad. Obviamente, si ellos no pueden dar un buen fruto, tampoco van a predicar de que la gente dé buen fruto. De estos falsos maestros dije yo que el apóstol Pablo dio algunos nombres. Bueno, no solo Pablo, también Juan. Te lo digo rápido, algunos de los que hablan, tú lees los textos en tu casa. En Hechos 13, Lucas nos deja narrada la historia de Elimás, un profeta falso. Interesante que Elimás tenía por sobrenombre Bar Jesús, hijo de Jesús. Interesante, hermano. Pablo advierte de Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1:20 y en 2 Timoteo 4:14-15. Advierte de estos dos, y de Alejandro dice: me ha causado grandes problemas desviando al pueblo. Una vez más se menciona a Himeneo y Fileto en 2 Timoteo 2, versículo 16 al 18. Dos más que vuelven a repetir aquí, o que vuelve a ser mencionado. Demas, que se apartó del Señor, 2 Timoteo 4:10, y Diótrefes, lo menciona Juan en 3 de Juan 9:10. ¿Y sabes qué dice de Diótrefes? Dice: busca ser el primero siempre. Qué interesante dato. Y número 2, y no permite que los hermanos de la iglesia disfruten de su libertad en Cristo, pues quiere siempre controlarlos. Qué interesantes datos. Solo lo digo, hermano, porque tienes que poner cuidado cuando alguno quiere siempre ser el primero, y 2, trata de controlar todo y controlar a todos. El Señor Jesucristo dice: no todo el que me llame Señor, Señor. ¿Verdad que se dice así? Porque algunos vendrán diciendo: Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales y milagros. Qué interesante que el Señor no le impresionan. Si al Señor no le impresionan los grandes predicadores, porque ahí está implícito el profetizamos en tu nombre. Si al Señor no le impresionan los que echan fuera demonios, si al Señor no le impresionan los hacedores de milagros, ¿por qué a la iglesia le impresiona tanto? Llegaron, profetizamos, los picos de oro llegaron ahí. Profetizamos en tu nombre, hablamos grandes mensajes, entramos a las mentes de las personas, les descubrimos sus pecados. Los grandes picos de oro, logramos que la gente pasara al altar. Hermano, perdóneme, hermano, pero a veces pensamos que el éxito de una predicación es si la gente se arremolina en el altar. A veces nada más es el puro ego del predicador. Pase, pase, venga aquí. A veces es el puro ego del predicador. Yo he visto caer ministros por multitudes de congregantes que pasando al altar estiraban las manos como que si fuera un rockstar. Quiero tocarlo, predicador, pastor, tóqueme. Y como rockstar cualquiera, recibe. Yo creo en la imposición de manos, la Biblia lo dice. Y yo creo que hay momentos donde no solo el pastor, hermano, hay otros que Dios puede usar para dar una bendición de manera muy específica.
Pero cuando eso es lo que le da certidumbre, yo creo que ahí hay un problema. Al Señor no le impresionan los grandes predicadores. Ni Spurgeon impresionaba al Señor. Y llegaron los picos de oro, Señor, en tu nombre. Y el Señor, ¿y qué tal tu vida? Tu vida privada. ¿Y qué tal tu carácter? ¿Cómo está tu bondad, tu paciencia, tu justicia? Llegaron los exorcistas cristianos, los que echan fuera demonios, batalla espiritual, guerra espiritual. En tu nombre echamos fuera demonios. Ningún demonio se nos resiste. Nos tienen miedo los demonios. Y el Señor, también los santeros echan demonios. ¿Y qué tal tu amor? ¿Y qué tal tu fe? Los hacedores de milagros, los que avientan las Biblias, hermano, al piso, para que la gente se electrocute con el poder de la Biblia, payasos. Los que hacen caer oro del cielo. Qué bueno que la pandemia les cerró la boca a un montón de esos. Y el Señor, hermano, no sé quién eres. ¿Cómo dijiste que te llamas? No, no te conozco. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Apártense de mí. Y esto sí son palabras fuertes. Mira, hermano, yo de repente les veo las caras cuando uno está predicando y uno les ve las caras y dice, híjoles, como que a lo mejor sonó muy fuerte eso que dije. Así dice uno, cuando les ve las caras a veces. Pero hermano amado, cuando yo leo a Jesús, yo no puedo evitarlo, hermano. Como diría el hermano Otto, peleense con la Biblia. Porque el Señor Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Pero si profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron señales, milagros, sanaron enfermos. Si no hay fruto, son hacedores de maldad, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y si todo eso no provocó justicia, paz y gozo en el pueblo, es una maldad, porque Satanás, el mundo, también ofrece lo mismo. Una palabra interesante que calme la comezón de oír, un entretenimiento a través de lo que se escucha, satisfacer la sensación de que tengo una maldición, ya no la tengo. Hermano, los brujos hacen lo mismo. Y sentir que tengo una señal que ya me va a ayudar a que se me acaben mis problemas, aunque ni me congregue ni lea la Biblia. Eso no produce ni paz, ni justicia, ni gozo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Tengo que decir que han salido muchos hacedores de maldad y están confundiendo a la iglesia de hoy. Señor, Señor, fíjate, todavía dicen Señor, Señor. Pero ¿por qué el Señor Jesús les dice no los conozco? Porque, hermano amado, no es nada más la confesión de labios, es creer en el corazón. Por eso Pablo, hermano, cuando Pablo escribe Romanos 10, yo me imagino a Pablo escribiendo, muy emocionado, hermano, en ese gran libro que es Romanos, y está apasionado escribiendo, porque por gracia sois salvos y tenemos que confesar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y que el Señor le levantó de entre los muertos. Porque si confiesas con tus labios, y se quedó pensando, pero aquellos confesaron a Jesús Señor, Señor, y el Señor los echó fuera. Hay que dejar claro, y creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado entre los muertos, serás salvo. Entonces no es nada más la confesión afuera, es la confesión adentro. Muchos pueden decir Señor, Señor afuera, pero su vida, sus frutos no están confesando a Jesús. Por eso el fruto es el que debe de confesar a Jesús, no solo la boca. ¿Tú ya confesaste a Jesús con tus labios que es el Señor? ¿Y con tu vida? Cada día somos expuestos a vituperio,
Cada día somos expuestos a muerte. Cada día somos expuestos a juicio. Y cada día tenemos que confesar a Jesús con nuestra vida. Cada día tengo que confesar a Jesús perdonando al que se me atraviesa en el tráfico. Cada día tengo que confesar a Jesús no aceptando soborno en mi trabajo. Cada día tengo que confesar a Jesús peleando contra esas tentaciones que día a día me atacan. Es allí la confesión diaria. Por eso el Señor, no los conozco, en sus labios está mi nombre, pero no está en su corazón. Que el Señor nos ayude a identificar a los falsos profetas y no dejarnos llevar con los que parecen pastores solo porque hablan como pastores, aconsejan, acompañan, ayudan. Tenemos que ir al reloj universal, que es la bendita palabra de Dios, y que esta palabra bendita del Señor nos ayude para que nosotros podamos cuidarnos, porque son muchos los profetas falsos, maestros fraudulentos que han salido por el mundo. Quiero que sepas que todo el libro de Pedro, esta segunda carta de Pedro, la carta completa, está motivada por su preocupación de tantos falsos profetas y tantos falsos maestros que habían salido. Entonces Pedro, y hermano, hay quienes dicen que Pedro escribió esta carta desde la cárcel, antes de ser crucificado de cabeza, según la tradición. Eso quiere decir, hermano, que Pedro, mientras estaba en la cárcel, en vez de estar preocupado que ya se lo iban a echar, de que ya lo iban a matar, estaba preocupado de todos los falsos maestros que estaban afuera y que le iban a hacer daño a la iglesia. Y estaba más preocupado de que la iglesia de Cristo fuera encarcelada por las mentiras de estos falsos maestros que por la propia cárcel que él se encontraba. Qué mensaje tan hermoso nos da un ministro como Pedro, que en vez de estar lloriqueando y en vez de estar allí afanado porque ya lo iban a matar, seguía estando preocupado porque el mensaje de Cristo se predicara y que la iglesia no se dejara vencer. Hermano amado, iglesia de Cristo, es el mismo mensaje: no te dejes vencer. Tenemos que ser más fuertes, más valientes. No dar por sentado que somos una religión más. Somos la iglesia de Cristo, hacer la diferencia en medio de un mundo que se está perdiendo. Tenemos que ser una iglesia que ame a Cristo con todo su corazón y que discierna aquello que está contra Cristo. No una iglesia que se conforme con congregarse cada domingo, sino que cada domingo se haga fuerte en la palabra para enfrentar aquellas luchas de cada semana, incluyendo los ataques de los falsos profetas.